¿Les parece, damos 2, 3 minutos más? ¿O ya Sí, por favor. iniciamos? Creo que sí faltan algo de compañeros por incorporarse. Ok, 3 minutos. Excelente, gracias. Ok, buenos días a todos. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. ¿Están de acuerdo? Ah, sí me escuchan, ¿verdad? Buenos días, doctor. Sí, sí lo escuchamos. Ok, les decía, vamos a dar inicio ya con la clase y hay que se vayan reincorporando poco a poquito. Ah, Vamos a seguir con el tema de la descomposición de la varianza fenotípica. A ver si el día de hoy nos da tiempo de cerrar esta unidad, que ya se está haciendo añeja, ¿sí? Pero en tiempos vamos muy bien. Yo creo el lunes o el martes les voy a dar a conocer los puntos que hay que cubrir del reporte final, ¿no? Ya llevamos pues prácticamente un mes o 3, 4 semanas de clase. Eh, Considero voy un poquito lento porque quiero que esta parte quede muy clara. Pues yo les decía, si nosotros dominamos lo que es un modelo lineal, después de ahí nos vamos a ir sumándole otros efectos aleatorios, eh, y va a quedar un poquito más claro este tema, ¿no? De la descomposición de la varianza. Pero el objetivo no es realmente ver cómo, bueno, pues el objetivo de fondo es ver cómo se descompone la varianza.
Sin embargo, lo más importante es ¿para qué quiero esas varianzas? ¿Sí? ¿Para qué me van a servir más adelante? Entonces, si ustedes o nosotros entendemos muy bien todos estos términos, las definiciones, y bueno, pues por eso estuvimos repasando conceptos básicos, ¿no? Como las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Entonces, vamos a continuar el día de hoy y si no terminamos hoy, vamos a terminar el lunes y posiblemente el martes les doy los puntos que hay que cubrir del reporte. El otro punto que les quería decir es que esperaba, cuando menos en este grupo, que me enviaran más gente, ¿verdad? El examen, la simulación del examen. Si no está mal mi correo, solo recibí tres correos y eso me habla de un porcentaje muy bajo, ¿no? Muy bajo en cuanto a la participación de ustedes. Yo les voy a pedir que le den un poquito de más de compromiso, ¿sí? Que le den un poquito más de responsabilidad Doctor, y disculpe. bueno, sí, bueno. Hay más compañeros que los mandaron, muchos más. No sé si esté ocurriendo por ahí algún problema con el correo o con los correos. Este, ahorita sí a simple vista dijeron que levantaron la mano y son más de, no sé, como 15 personas. Ok, lo voy a revisar, pero en realidad yo ya lo chequé de manera inmediata y solamente recibí tres de este grupo. Pero bueno, vamos pensando que sean 15. Que si me lo hayan enviado 15 personas, estamos hablando del 50%. Entonces, ¿qué está pasando con el otro 50%, no? La idea es que le den un poquito más de compromiso y cumplamos con el objetivo. El otro punto es no la asistencia. Yo les dije, no vamos a evaluar la asistencia porque no estamos ahí. Sin embargo, bueno, pues están los ingenieros ahí que están apoyando esta parte y yo creo que sí es parte de la responsabilidad que tienen que atender ustedes y que tiene que ir de la mano con, con la puntualidad. O sea, si llegamos 15 o 20 minutos después, nos vamos a ir atrasando. O sea, al final de cuentas es por el aprovechamiento de ustedes, ¿sí? Y si en el examen no hay, digo, si tienen problemas, seguramente ya les había dicho que pues van a tener problemas. Entonces, póngale un poquito más de compromiso, pues. Yo en verdad les digo, métanse en, en la cabeza la palabra, ¿cómo se llama? Disciplina. Si nosotros no tenemos disciplina, créanme que todos estos detallitos de no llegar temprano a clases y se van acumulando y se nos van volviendo cosas cotidianas, ¿no? Y entonces ya en la vida profesional es completamente diferente, ¿sí? Métanse esa palabra y hay muchas palabras que debemos de tener en nuestra vida diaria, pero yo creo que disciplina es disciplina. Ya, créanme que yo también me tengo que levantar a las 5 de la mañana para llegar aquí a las 8:30. Entonces, eh, vayan dándole un poquito de seriedad y bueno, pues todos vamos a tratar de cumplir con este compromiso, ¿sale? Ok, vamos a empezar con la descomposición de la varianza. Si hay preguntas, me dicen o al final, 10 minutos antes paro y me dicen cómo vamos, ¿sale? Nos quedamos en esta parte de la fórmula del mejoramiento genético, que es básicamente de donde partimos, ¿no? Del fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. Yo ya les había pasado varias diapositivas donde pongo al animal y les he estado viniendo diciendo, ¿saben qué? Una parte, la respuesta, el comportamiento de un fenotipo se debe a qué? A los efectos genéticos y a los efectos ambientales. Sí, vuelvo a repetir en otras palabras, en otros efectos, porque quiero que vean que partiendo de esa base, o sea, de esa fórmula, que así le llamo yo del mejoramiento genético o de la genética cuantitativa, es donde se deriva prácticamente todo lo que estamos viendo. O sea, ¿para qué? Quiero conocer de dónde vienen las varianzas, ¿sí? O cómo descompongo la varianza genotípica o aditiva o genética o aditiva o la varianza ambiental. Justamente esa es la parte que quiero que quede bien clara porque finalmente no es diferente a lo que decíamos, ¿no?
de Y es igual a mu más el efecto del, de algún efecto, vaya, de algún efecto fijo, ¿sí? Más el efecto del ambiente. Si nosotros tenemos bien clara esa parte, créanme que no vamos a ir teniendo problemas. ¿Por qué? Porque podemos probar o podemos ajustar un efecto fijo, dos efectos, tres efectos. Ahorita lo vamos a ir viendo qué va pasando cuando le vamos sumando más efectos. Pero sobre todo en la parte genética, que es la parte que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Pues ya dijimos que la parte ambiental pues son efectos que no se heredan. Sin embargo, sí es importante ajustarlos en un análisis, sobre todo en una evaluación genética, para conocer el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final de un programa de mejora genética? Pues tener herramientas sólidas, herramientas objetivas para poder tomar decisiones de selección. ¿Y qué animales voy a seleccionar? Los mejores para la característica que yo eh, esté seleccionando, ¿sale? Entonces, repito, el fenotipo es igual a los efectos genéticos y dentro de los efectos genéticos hay muchos factores o muchos efectos que nosotros podemos evaluar, como el efecto de la raza, los efectos directos. Y va a decir, ¿y qué son los efectos directos? Los efectos directos son los efectos aditivos del animal como tal, que esa es la parte que nos interesa, ¿verdad? Nos interesa saber cuál es ese efecto aditivo para poder ¿qué? Para poder estimar nuestros parámetros genéticos, nuestro valor genético del animal para la característica que estemos midiendo. Ese es el objetivo final. Y la otra parte que es importante son los efectos ambientales, como el sexo, la edad de la madre, la misma edad del cordero o del animal, el manejo, el tipo de la alimentación, las enfermedades, la presencia de parásitos, el tipo de parto, el tipo de destete, la habilidad materna, el ambiente. O sea, son muchos efectos que nosotros podemos tomar para tener un mejor control de nuestro experimento, ¿verdad? O en este caso de nuestra evaluación genética. Entonces, ¿qué es lo que busca una evaluación genética? Pues conocer el verdadero valor genético del animal. Y para eso, bueno, pues es importante evaluar efectos ambientales y efectos genéticos. Ahorita lo voy a ir desagregando, pero en esencia eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Que el fenotipo es igual a la parte genética más el ambiente. Nosotros, ¿dónde estamos interesados? Que nos interesa conocer la parte genética, ¿sí? Y de esta fórmula es donde Alex decía la vez pasada y se los digo ahorita. Por eso en inglés se dice phenotype es igual a genotype más environment, ¿sí? Y normalmente los vamos a encontrar como P, que es el fenotipo, G es la parte genética y el ambiente que viene de environment. Entonces, para que se familiaricen con esa fórmula y con esas letras, ¿no? Que normalmente así es como las vamos a encontrar. Entonces, pasamos a la otra parte. ¿Cuál es el objetivo realmente de conocer las varianzas? Conocimos o estimamos la varianza de una característica, ¿verdad? De un, de un modelo para estimar el efecto del año, para estimar la edad de la madre, cómo afecta en la velocidad de crecimiento o en la ganancia de peso de los toretes del ejemplo que veíamos. Pero la fórmula no cambia. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo. P es igual a la parte aditiva o a la parte genética. Aquí se puede usar la A que hace referencia a la parte aditiva o a la parte genética. A veces podemos hablar del efecto directo. Cuando hablemos del efecto directo, del efecto aditivo o básicamente nos referimos al efecto genético del animal como tal, ¿sale? Y, y el ambiente, pero en realidad no es diferente, ¿verdad? Entonces, de fondo, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? Pues, ¿cuál es la varianza de todos estos efectos de manera conjunta? Pero realmente lo que nos interesa es ubicarnos aquí, ¿sí? Y de ahí, bueno, pues les decía, hay que, si no la varianza aditiva o la varianza directa,
fácilmente vamos a estimar que la heredabilidad, que es algo de lo que vamos a ver más adelante, pero yo creo que es importante y nos vamos a ir familiarizando desde ahorita. O sea, ¿para qué es? ¿Para qué nos sirve? Y vamos a hacer el ejemplo para estimar la heredabilidad. Pero lo primero que quiero es que vean cómo se va desagregando esa varianza y que lo que necesitamos conocer primero es la varianza fenotípica. Y la varianza fenotípica pues, es igual a la varianza aditiva más la varianza ambiental. ¿Sí? Entonces, lo único que le estamos agregando es la varianza, la V que hace referencia a la varianza. Entonces, normalmente así la vamos a encontrar. Y dentro ya de la teoría de la genética cuantitativa es donde realmente se usa aquí, esa teoría de la genética, ¿sí? Porque en realidad no todas las diferencias, no todas las diferencias genéticas se pasan a la progenie, ¿sí? O sea, eso es de manera natural y entonces nosotros por eso estamos interesados en conocer cuál es esa varianza genética aditiva, ¿sí? Que en esencia esa varianza genética aditiva vendría siendo el equivalente a la varianza del valor genético del animal, ¿sí? Entonces, en esencia esta parte que nosotros vemos aquí, que es la varianza aditiva, nos sirve o vendría siendo como el valor genético del animal, ¿sí? Y es aquí donde por eso en una evaluación genética estamos buscando descomponer las varianzas para conocer vaya, o para descomponer todos los efectos posibles que están interviniendo en la varianza final, que es la varianza fenotípica, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿qué parte de las diferencias genéticas son pasadas a la progenie? Pues es parte de lo que vamos a ir desagregando, pero para eso necesitamos las varianzas, solamente para eso, y de esa manera, bueno, nosotros podemos decir, este es el índice de repetibilidad para producción de leche, esta es la repetibilidad para ganancia de peso, esta es la repetibilidad o la heredabilidad para X característica. Pero para eso necesitamos conocer las varianzas. O sea, no nada más es para ver la variabilidad del experimento o de la característica, que a final de cuentas es un juego de varianzas, ¿verdad? Dentro de cada componente. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decir que los fenotipos o el fenotipo del animal o el comportamiento del animal, ¿de qué está hecho? De valores genéticos y de los efectos residuales, es la parte del ambiente. También ya habíamos dicho eh, efectos no genéticos, efectos residuales, es exactamente toda la parte ambiental. ¿Por qué? Porque finalmente todos los efectos fijos, que son los efectos ambientales, finalmente no nos interesa saber cuál es la varianza de ellos, ¿sí? Sino que en su conjunto lo que nos interesa ver es cuál es la importancia o qué tanto contribuye cada efecto genético en el comportamiento del animal para una característica, ¿sí? ¿Qué nos interesa realmente a nosotros? Pues nos interesa saber cuál es la varianza del efecto genético del animal, cuál es la varianza del efecto materno, cuál es la varianza del efecto materno del ambiente, cuál es la varianza del semental, ¿sí? O cuál es la varianza de una interacción, que lo vamos a ver más adelante. Y ahí es donde vamos a cerrar prácticamente todo este tema, pero quiero que partamos de lo más elemental para que ustedes no se pierdan y digan, ¿y qué sentido tiene estimar la varianza fenotípica? Y en 20,000 datos, en 100,000 datos, en 1,000,000 de datos, estamos haciendo ejercicios con cinco animales, 10 animales, y lo podemos estimar de manera muy fácil. Pero ya en una base de datos grandes, yo creo que es ahí donde lo que quiero es que no, ustedes no van a enseñarse a manejar el programa de evaluación genética. Simplemente quiero irles poniendo los ejemplos para que vean de dónde viene o cómo se hace esa descomposición de la varianza. Y depende de lo que nosotros estemos evaluando, pues obviamente de ahí vamos a tomar esos valores para determinar
¿Cuál es mi heredabilidad para esta característica? ¿Cuál es la heredabilidad para los efectos maternos? ¿Cuál es la heredabilidad para los efectos maternos ambientales? Y de esa manera es de donde vamos a partir, ¿sale? Entonces vayan nada más tomando la idea. O sea, yo tengo mi fórmula del mejoramiento, aplico la teoría de la genética cuantitativa y cómo voy a ir descomponiendo todos los componentes, pues simplemente me interesa conocer las varianzas de todos esos efectos, sobre todo los genéticos, no de los ambientales, ¿sale? Para que quede un poquito más claro. Entonces, varianza BP es igual a varianza fenotípica. Varianza genética BG o BA es igual a la varianza genética o la varianza aditiva o la varianza directa, ¿sí? Que tiene que ver con el efecto del animal mismo. La varianza de E es la varianza residual o es la varianza ambiental. ¿Sale? Entonces, eso es lo que significan BP, BG y BE. Ahora, las diferencias fenotípicas, así como lo puse aquí, es igual a las diferencias de los valores genéticos, ¿sí? Los valores genéticos más las diferencias de los efectos residuales, que no es más que lo que está aquí. O sea que estas diferencias fenotípicas se deben aquí a las diferencias aditivas o genéticas y a las diferencias residuales. Eso es lo que quiere decir esta parte, que es una diferencia de varianzas, ¿sí? Entonces, lo podemos llamar así como es un juego de varianzas entre todos los efectos que nos permite identificar cuáles son los efectos más importantes, ¿sí? ¿Sale? Entonces, la definición de BP es la varianza en una característica debido a los efectos de los genes y del ambiente, ¿sí? Que es básicamente esto, ¿no? Lo otra vez se repite, ¿sí? Que es la varianza fenotípica, que es la varianza aditiva, es la varianza en una característica debido a la combinación del efecto de los genes con acción aditiva, que básicamente se refiere al efecto de los genes del animal mismo, ¿sí? Que esa es la que nos interesa realmente, ¿sí? Saber. Y en base a eso ya dijimos que es igual a ¿qué? Al valor genético del animal para la característica que estemos midiendo. ¿Y la varianza de E qué es? BE es la varianza de una característica debido a los efectos no genéticos. O sea, si se dan cuenta, en realidad no cambia nada de lo que he venido diciendo, ¿sí? Los efectos fijos, que son los ambientales, y los efectos genéticos, ¿sí? Pero bueno, ya le vamos a ir definiendo para ver de dónde vienen, qué significan. Y esto, bueno, eso es parte de lo que ustedes deben tener muy claro, ¿sí? Ok, más o menos espero que ahí les haya dejado la idea, si no, pues repasen el concepto y si no, lo repetimos. ¿Le puede regresar un tantitito la diapositiva, doctor? Sí, ¿qué necesitas saber? ¿Se la están copiando o les explico más? Sí, estamos ahí resumiendo lo que dice ahí. Ok, entonces hasta aquí, en realidad no se espante. Ahorita vamos a ver muchos números, vamos a ver ejemplos, pero lo que yo les voy a preguntar, les voy a poner son ejemplos, ¿sí? En el examen. A ver, ustedes estímenme cuál es la varianza fenotípica. Dígame cuál es la varianza genética y la varianza ambiental. O en su defecto les voy a dar las varianzas y solamente voy a hacer que estimen una varianza o dos varianzas, ¿sí? Lo que quiero es que realmente vean para qué se descomponen las varianzas, pues para conocer los parámetros genéticos. Y que ahí me estoy adelantando. ¿Cuáles son los parámetros genéticos? La heredabilidad, la repetibilidad, vamos a estimar las correlaciones genéticas, las correlaciones fenotípicas. Pero si nosotros entendemos toda esta parte de la fórmula, no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Que eso es lo más importante de esto. En verdad que si ustedes manejan esta parte,
pues sus herramientas van a ser fuertísimas en la parte de genética, ¿sí? Lejos de decir, oye, ¿qué es un alelo? ¿Qué es un gen? Yo creo que la parte más importante de un programa de mejoramiento genético es la parte de la evaluación genética. Entonces, si nosotros no entendemos estos términos y a lo mejor ahorita pueden quedar muy vagos, pues yo quiero que estos elementos se los queden ustedes. ¿Por qué? Porque muchos van a ir al posgrado, otros vamos a ejercer, pero si ustedes van con estos elementos, a donde quiera que se paren, ustedes van a saber de qué están hablando. Y después vamos a hacer un ejercicio, vamos a tomar ¿cómo se llama? Un artículo y vamos a ir viendo los cuadros y ustedes deberán tener la capacidad de decir, ah, mira, esto es de lo que nos explicaban, cómo es la varianza fenotípica, la aditiva, la ambiental y cómo se suman para estimar estos parámetros. Básicamente para eso se hace. El problema es que si nosotros no sabemos para qué, de dónde vienen y para qué se usan, pues se nos hace muy complicado. Pero en verdad estoy tratando de explicárselos de así de manera muy sencilla desde mi punto de vista para que ustedes tengan esos elementos y no se confundan más adelante. ¿Sale? Vamos con el ejercicio, ¿sí? Aquí vamos a empezar con un ejercicio real y vamos a ir viendo, o sea, ¿para qué nos sirve conocer esas varianzas? Y después lo voy a ir desagregando, ¿sí? En cada uno de los modelos o en propuestas de modelos. En este cuadro tienen el peso es el comportamiento de 5 carneros, ¿sí? En la primera columna tenemos el peso de la lana, que es el fenotipo, ¿sí? Es el fenotipo para cada animal. Es la observación que nosotros tomamos para cada animal. Peso de la lana está en kilogramos, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? La desviación estándar fenotípica. Y entonces ustedes ahí dicen, oye, ¿qué es la desviación? Acuérdense que dijimos, en un análisis, ¿qué es lo que nos interesa conocer? Pues nos interesa conocer las medidas de dispersión, ¿sí? La varianza, la desviación estándar, ¿sí? El coeficiente de variación, el error estándar, ¿sí? Y es aquí por eso les decía, vamos a hacer un repaso de esto para que ustedes vean de dónde viene o para qué nos va a servir. Porque es un juego de varianzas, pero también necesitamos conocer esos elementos, esas medidas, ¿sí? Entonces, segunda columna está la desviación estándar fenotípica de cada característica, ¿sí? De cada observación. Tenemos el valor genético aditivo del animal, ¿sí? Que eso ya es ¿cómo se llama? La parte genética. Y tenemos el efecto residual. Y más o menos así lo pongo, ¿verdad? Para que no nos perdamos. Y aquí le estoy agregando otra columna que nos estamos adelantando y es para qué nos sirve esta información, ¿sí? Pues para estimar el breeding value, el valor genético que yo les decía, el EBV es el expected breeding value, pero no es otra cosa más que el valor esperado, ¿sí? El valor esperado, ¿sí? Que eso es el breeding value. Entonces es el valor genético del animal. Normalmente lo voy a estar manejando así como EBV para que ustedes también lo manejen así. Ok, ya tenemos esa información, ya corrimos nuestro análisis y esto es lo que obtuvimos, porque finalmente ¿cómo vas a estimar esto? Pues esto viene de una base de datos grande, ¿sí? Lo que quiero es cómo se aplica y pues sí, cómo se aplica, cómo lo estiman, ¿sí? Y tenemos otras dos columnas en la parte de abajo que es la desviación estándar y tenemos la varianza, ¿sí? Para eh, para cada uno, en promedio. Que eso es lo que hace realmente el análisis, ¿verdad? El análisis de varianza. ¿Qué dijimos? Estimen la varianza. A ver, si yo les digo, de este cuadro, estímenme la desviación estándar. Si este número de 0,326 no estuviera, ¿qué tendrían que hacer? Le tomo la raíz cuadrada a la varianza y estimo la desviación estándar. Que eso es parte de lo que más o menos en ese sentido va a ir el examen, ¿verdad? A ver, yo les pongo la desviación estándar y ustedes me estiman las varianzas, que eso ya lo hicimos.
Entonces, si ustedes tienen bien presente para qué me sirve la varianza o cómo las estimo, puedo estimar una u otra, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en promedio la desviación estándar, ¿sí? En las dos columnas de abajo, en esta parte, para el efecto genético, para el efecto residual, tenemos las varianzas y las desviaciones estándar. Y entonces, uno de los parámetros para qué nos sirve descomponer las varianzas, pues, obviamente es la heredabilidad. Y que me voy a adelantar que es un parámetro genético y que nos indica la proporción en que se va a heredar una característica de una generación a otra. Eso es lo que nos dice la heredabilidad. Ese es el parámetro de mayor importancia, ¿sí? Que se estima para todas las características que nosotros estemos interesados. Y de esa manera es como nosotros tomamos esos datos de heredabilidad. ¿Para qué? Para hacer mejoramiento genético, ¿sí? Lo ideal es que tú estimes esos parámetros de dónde, de tu población, ¿sí? De una raza, de una población X, de una región X, pero para eso no sirve, o sea, desde el punto de vista de investigación está bien, los estimo, hago mi artículo y quedó muy bien, y ya tengo puntos, pero en realidad esto es lo que se usa, los parámetros genéticos para conducir los programas de mejoramiento genético, ¿sí? O sea, para eso necesitamos hacer, y los programas de mejoramiento genético, ¿qué es lo que hacen? Es se tienen que actualizar las evaluaciones genéticas, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres cada año, si tú quieres cada 2 años, pero estos valores se van a ir moviendo de acuerdo a la calidad de tu base de datos, de acuerdo al número de animales, del número de observaciones, pero justamente eso es la heredabilidad. Y ahí es donde nosotros le empezamos a encontrar cuál es la aplicabilidad ¿sí? Entonces, la heredabilidad es la varianza genética aditiva entre la varianza fenotípica, ¿sí? De esta fórmula. Yo ya tengo mi varianza fenotípica, ¿sí? Tengo mi valor genético y tengo el valor ambiental, que en realidad no se usa ahí porque no nos interesa, ¿sí? ¿Qué es lo único que estoy haciendo aquí? Aplicar la fórmula de la heredabilidad. La heredabilidad es igual a ¿qué? A la varianza aditiva entre la varianza fenotípica, que en realidad lo que se hace es como un despeje nada más, ¿verdad? Este factor pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces, la heredabilidad es igual a la varianza aditiva entre la varianza fenotípica. Entonces, nosotros estamos interesados en qué? Pues en conocer cuál es el total de la varianza fenotípica, porque es un valor que siempre vamos a estar usando. Quiero saber cuál es la heredabilidad materna, pues entonces solamente cambio la varianza aditiva por la varianza materna y estimo la heredabilidad materna, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros usamos esta información. Entonces, la heredabilidad es igual a la varianza genética aditiva entre la varianza fenotípica. Y aquí está. ¿Cuál es la varianza aditiva? 0,05. ¿Sí? Entre la varianza fenotípica, que es 0,106. ¿Qué nos dice? Que tenemos una heredabilidad para el peso de la lana de 0,48. ¿Sí? Ese es el parámetro que se estima y por eso nosotros queremos conocer esas varianzas, ¿sí? Si nosotros queremos conocer cuál es el verdadero valor genético para el animal número uno, entonces nos vamos a los datos individuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tengo la heredabilidad y las heredabilidades van de bajas, medianas a altas y van de 0 a 1, ¿sí? Este 0,48 quiere decir que es una heredabilidad mediana, ¿sí?
Entonces, después lo vamos a ir viendo exactamente para cuáles son las heredabilidades para diferentes características, pero ahorita es como un ejemplo, ¿sí? No es una heredabilidad alta, es una heredabilidad moderada, ¿sí? Ok, ya usé los datos y tengo mi heredabilidad de 0,48. Lo único que tengo que hacer para estimar el valor genético del animal, ¿qué es? Multiplico la heredabilidad, que es h cuadrada, ¿sí? H cuadrada, pero no le pude poner aquí el superíndice, pero eso significa la heredabilidad. Y la heredabilidad la multiplico por la desviación fenotípica, ¿sí? De esa observación, multipliquen 0,19 por 0,4 y les va a dar el valor genético para esta característica, ¿sí? Traten de hacer el ejercicio, repitan el ejercicio, estimen háganlo ahí en la libreta, estimen su heredabilidad, que es la varianza aditiva entre la varianza fenotípica y ya tienen la heredabilidad. Lo único que tienen que hacer es multiplicar la heredabilidad por cada uno de estos datos que tengo aquí, que es la desviación estándar fenotípica para cada animal y vamos a conocer los valores genéticos. El valor genético para este animal, ¿sí? A ver, traten de hacerlo repitan el ejemplo. Esto después lo vamos a ver de manera un poquito más profunda, pero yo creo que desde aquí le vamos avanzando, o sea, le vamos avanzando desde el punto de vista. A ver, estoy viendo cómo descompongo las varianzas de todos mis efectos, pero bueno, también hago el ejercicio, ¿para qué me sirve? Y que uno de los parámetros o uno de los factores más importantes que me interesa conocer es el valor genético del animal, ¿sí? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, hay valores genéticos positivos, valores genéticos negativos, y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a entender esta parte. O sea, ¿para qué me sirve estimar el valor genético de la ganancia de peso? ¿Para qué me sirve estimar el valor genético del espesor de grasa? El valor genético de producción de leche. Para todas las características. Pero es así como se estiman, ¿eh? O sea, no es de otra manera. Sí, es a través de una evaluación genética y que detrás de ese análisis lo que se hace es descomponer las varianzas con todos los efectos posibles, ¿sí? Y que eso nos va a dar mucho más confiabilidad. Entre más efectos, ahorita lo vamos a ver, más confiabilidad, más preciso este valor genético. Imagínense que yo estime un valor genético de 5 kilos de lana y a lo mejor es un valor muy alto o muy negativo y yo uso ese semental, pero si el valor genético está mal estimado, está mal calculado, ¿qué quiere decir? Que el efecto va a ser diferente o mi progreso genético no se va a ver reflejado en ese programa de mejora genética. Y es ahí donde, bueno, viene el decir, a ver, nosotros de estos 5 animales, ¿cuál seleccionarían ustedes? Si ya tienen el valor genético aquí, para el peso de lana. Vean cuál es la diferencia, ¿eh? La diferencia es que para peso de lana, pues es la observación como tal. ¿Qué quiere decir? Que en este cordero produjo 4,4 kilos de lana, pero en cierta manera es el más alto de todos, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí, también tiene el valor genético más alto, ¿sí? Que fue estimado con todos los efectos que se usaron en este caso. ¿Qué quiere decir? Que si yo uso este animal, el número 1, y me lo llevo a mi rebaño, en teoría yo estaría incrementando 0,19 kilos, ¿sí?
0,19 kilos o 200 gramos de lana, ¿verdad? De lana en todas las crías, en toda la progenie que me genera este carnero. Más o menos es como se interpreta, que después lo vamos a ver para otras características. El objetivo no es ahorita meterse a esa parte, pero lo que quiero es que quede la idea para qué me sirven esas varianzas, ¿sí? Y bueno, pues una de las aplicaciones o de sí, las aplicaciones de esto, bueno, pues es estimar la heredabilidad, ¿sale? Si hicieron el ejercicio, si les dieron los mismos datos, más o menos, ¿se entendió el ejercicio? Ahorita vamos a ver cómo estimamos todas las varianzas. Ahorita fue como el ejemplo así como final, ¿sí? Que si regresamos al final, a lo mejor les puede quedar mucho más claro. Pero más o menos así es como se aplica, ¿verdad? Tengo mis varianzas, tengo mis desviaciones, tengo mis fenotipos, pues es muy sencillo de estimar esto, ¿sale? Me voy a mover, si ya no tienen ningún comentario aquí, ¿sí? Una duda, sí se tiene que elevar al cuadrado la heredabilidad y multiplicarse por desviación fenotípica, ¿no? No, ¿No? no, no, no. Yo les decía que la heredabilidad es h al cuadrado. Así es como se define la heredabilidad. Ah, ok. ¿Sí? Nada más era esa duda. Nada más es 0,48 que es la heredabilidad por la desviación fenotípica. Ah, ok. ¿Sí? No, nada más al cuadrado es la heredabilidad. No se preocupen, cuando veamos esa parte de los parámetros genéticos, ahí lo vamos a recalcar. Pero ya le vamos avanzando, ¿sí? Y para que les quede un poquito más claro. Más o menos esa es la idea, ¿eh? La idea no es que nos preocupemos en cómo estimar estas varianzas y todo. Todo eso lo hacen los programas. ¿Sale? A ver, les damos un minuto, vuelvan a multiplicar y corroboren. ¿Sí? Pero lo que no quiero que pierdan de vista es que lo más importante es conocer la varianza fenotípica. Porque si yo tengo 4 efectos, necesito sumar todas las varianzas y ahorita eso es parte de lo que vamos a ir viendo. ¿Sí? Y eso es lo más complicado. O sea, ¿qué Doctor, dijimos? A ver, permíteme, termino el comentario. Estimo la varianza de esta característica de ganancia de peso. ¿Sí? Pero es para un efecto fijo. Aquí estamos estimando las varianzas aleatorias, ¿sí? Las varianzas genéticas, ¿sale? Sí, dime, a la orden. el valor genético esperado del ABB, eh, entre más elevado hacia lo positivo, es ¿cómo puedo decir? Es mejor, ¿no? Sí, depende la característica, ¿sí? Depende la característica. Eh, Te voy a decir por qué y ahorita voy a poner que es muy buena pregunta, ¿eh? Porque eh, eso es parte de lo que ustedes tienen que aprender a manejar. Si estamos hablando de peso de lana, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Es mayor cantidad de lana, ¿verdad? O sea, necesariamente me tengo que enfocar a buscar animales que me hereden mayor producción de lana. En este caso, ¿cuál seleccionaría yo? Este animal número uno, ¿verdad? Porque en teoría me va a transmitir, o eso es lo que yo espero, ¿verdad? Porque ese es el valor esperado. Punto o 200 gramos de lana, ¿sí? 200 gramos de lana en todas sus crías y es así como aplica. ¿Qué pasa si yo me llevo el cordero número 5? Tiene un valor negativo. ¿Qué quiere decir? Que lejos de incrementar esa característica, lo que voy a hacer es ir en el sentido contrario. Velocidad de crecimiento. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Animales más pesados, ¿verdad? Animales que que te hereden mayor cantidad de carne. Entonces no vamos a seleccionar un animal con ganancias de peso negativas o ganancias de peso bajas, ¿verdad?
O sea, esa es la idea. Espesor de grasa. ¿Qué es lo que en teoría buscarías tú? ¿Más grasa o menos grasa? Menos grasa. Menos grasa. Entonces, ¿qué es lo que tú estarías buscando? Un valor esperado negativo, ¿verdad? Porque si tú seleccionas por un valor positivo, ¿qué quiere decir? Que les vas a meter, les vas a estar heredando más grasa a tus animales, ¿sí? Entonces, más o menos es como trabaja. Depende la característica, ¿sí? Puede ser negativa, puede ser positiva, pero depende de lo que yo estoy buscando, ¿sale? Y el ejemplo de grasa es muy claro, ¿sí? El ejemplo de espesor de grasa es muy claro. O sea, si el mercado te está demandando carne más marmoleada, menos grasa, o más grasa intramuscular, ¿qué es lo que tú vas a buscar? Pues animales más negativos en grasa. ¿Qué tan negativos? Bueno, depende de. Pero hay mercados ya a nivel internacional que te están demandando eso, ¿no? La grasa intramuscular, el porcentaje de grasa como tal o el espesor de grasa, y te dice, mira, estos parámetros, si tú te pasas de aquí te castigo, ¿sí? Pero ¿cuál es el papel de nosotros? O sea, ¿cómo es como tenemos que orientar al productor? En ese sentido muy claro, muy simple, ¿sí? O sea, a ver qué es lo que quieres. ¿Más carne? Vamos a comprar sementales, pero vamos a seleccionar los que tengan mayor velocidad de crecimiento. ¿Sale? Para esa característica. ¿Qué otra característica quieres? ¿Producción de leche? Semental que te herede mayor producción de leche. ¿Sí? ¿Sale más o menos? ¿Sí quedó claro? Y sí, Ok. sí. ¿Me muevo? Ok. Regresamos a los modelos. Eso simplemente fue un ejemplo, ¿sí? ¿Para qué quiero estimar? ¿Para qué quiero descomponer mis efectos, mis varianzas? ¿Sí? Miren, tenemos aquí cuatro propuestas de modelos. El primero es el que hemos venido viendo, ¿sí? Yo tengo mi variable de respuesta, tengo mi media general y aquí tengo un modelo nada más con un efecto, con un efecto fijo, con un efecto ambiental, con un efecto fijo, ¿sí? Que es el tipo de parto, más el error o el residual o toda la parte que al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, el tipo de parto y toda esta parte residual, ahorita se van a convertir como el residual total. ¿Por qué? Porque es la parte ambiental, ¿sí? Si lo vemos así. En un experimento que era el ejemplo que yo les ponía al inicio, estoy midiendo 4 tratamientos o 5 tratamientos, yo tengo aquí en lugar de tipo de parto, tengo el efecto del tratamiento. ¿Y qué me interesa medir? El efecto de el porcentaje de proteína, ¿verdad? En la velocidad de crecimiento de los toretes, ¿sí? Y tengo mi error experimental, que a final de cuentas todo esto es ambiental. ¿Sí están de acuerdo? Porque no estamos evaluando, oye, y si son corderos o toros de la raza Limousin o toros Hereford o Brahman o Cebú, no estamos midiendo ningún efecto aleatorio, ¿sí? No, simplemente estamos midiendo la velocidad de crecimiento. Y entonces es un efecto, es un modelo con un efecto fijo, ¿sí? ¿Qué pasa con el caso número 2? El mismo modelo, pero con más efectos. Ya le metí el tipo de parto, que lo tengo como base, ahora le sumo edad de la madre. Y es ahorita como yo les voy a dar el ejemplo de esto, ¿sí? Modelo 3, tipo de parto, edad de la madre, le sumo el sexo y el residual. Podemos tener un modelo con 10 efectos fijos, con un efecto fijo. ¿Depende de qué? De la cantidad de información que yo tenga y que me interese medir, ¿sí? Si yo normalmente lo que se hace en la parte genética es, tengo 5 efectos, el tipo de parto, la edad de la madre, el sexo, la edad del cordero, el tipo, no sé, el efecto del rebaño. Tengo 5 efectos. ¿Qué es lo que yo hago en un primer intento de análisis? Primero lo que tengo que ver es qué efectos son significativos, ¿sí?
Si el tipo de parto es más significativo que la edad de la madre o el sexo en este modelo, ¿qué quiere decir? Que yo en mi evaluación genética lo único que voy a considerar es el tipo de parto, ¿sí? Porque me está explicando, me está aportando la mayor variación, el mayor efecto, ¿sale? Estos son ejemplos de un modelo lineal de efectos fijos, que nosotros podemos meterle los que nosotros queramos, ¿sí? Pero en esencia y en conclusión es, lo que nos interesa es ver qué efectos son los significativos. Si no tienen importancia y si no son significativos, ¿nos interesan? No. En el ejemplo que veíamos en el efecto número uno, cuando hablábamos del efecto del tratamiento, ¿qué les dije? Si el efecto del tratamiento fue importante, fue significativo, entonces ahora veamos cuál es el mejor nivel de proteína o el mejor nivel de proteína ¿cómo se llama? Con un procedimiento, con una comparación de medias. ¿Qué es lo que les dice? Ah, mira, el tratamiento número 2 que le puse el 60% de proteína, tuvo mejor respuesta con respecto al resto de los tratamientos. Aquí es justamente lo mismo que estamos haciendo. Tengo 10 efectos, hago mis análisis y solamente en mi análisis final voy a considerar aquellos efectos que son significativos. ¿Sale? No todos son importantes, no todos tienen que ser considerados. Pero ese es un ejemplo de un efecto lineal. Pero acuérdense, pongo el ejemplo este del efecto del tratamiento porque de ahí deriva todo. Y al final de cuentas, todos estos son efectos ambientales. ¿Sí se dan cuenta? Efectos ambientales. ¿Qué es lo que pasa en el campo? ¿Qué es lo que pasa en el campo? Y lo van a escuchar mucho ustedes. Quizás hasta con sus papás, con los productores, que cuando nosotros tratamos como técnicos o como productores decir, mis corderos salieron muy pesados al destete y en promedio todos están por arriba de 50 kilos, ¿eh? O a los 5 meses pesaron 80 kilos. Y entonces dices, a ver, calcúlame la ganancia de peso de tus corderos al destete y te dicen, ah, es que mis corderos ganaron 500 gramos. 500 gramos y entonces mis animales son de muy buenísimos, eh. Traen genética mis animales. Les estoy poniendo el ejemplo de manera muy práctica de cómo sucede, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de analizar información, porque ese es el papel de nosotros, ¿verdad? Ayudar o coadyuvar para que los productores entiendan esta parte y entonces hay otras herramientas y que al final de cuentas es lo mismo que se hace en un análisis de varianza, pero sin los elementos estadísticos. Y en términos muy prácticos, nosotros decimos, oye, ¿y entonces cómo ajusto mi peso? Porque ustedes van a encontrar en la literatura, oye, el peso está ajustado a los 60 días, ¿sí? Justamente cuando nosotros hacemos un análisis de este tipo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Ajustar el peso al nacer, el peso al destete, por todos estos efectos. Entonces, cuando nosotros le decimos al productor, tu ganancia de peso no es de 50 kilos o no es de 500 gramos, tu ganancia de peso es de 360 gramos. No, 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 pero los míos son de 500. Por eso, pero el productor normalmente lo que hace no hace este análisis, ¿verdad? Ni le mete un ajuste. O sea, él lo dice así como en términos muy crudos, para no decir en términos brutos, pues. Pero no, no, es en el buen sentido. En términos crudos, ¿qué decimos? Pues es lo que yo estoy obteniendo, ¿eh? Pero en un análisis, cuando estamos ajustando varios efectos, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que esos valores se ajustan necesariamente dependiendo lo que nosotros estemos usando o la información que nosotros queramos, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros decimos, ¿saben qué? Vamos a ajustar el peso a los 150 días. ¿Cómo lo hago? Si les digo, vamos a ajustar el peso a los
90 días porque tengo pesos de 70, de 80, de 100, de 120, pero quiero ajustar el peso a los 90 días. Entonces, bueno, pues estas son herramientas que nosotros podemos usar en campo y que al final de cuentas es lo que trata de hacerte el análisis de varianza. Te ajusta. ¿Han escuchado de las medias de mínimos cuadrados, que son métodos de cómo estimar o cómo hablar de valores ajustados? Pues es justamente lo que se hace, ¿sí? Entonces, el ejemplo es muy simple, ahí está la fórmula. Estas fórmulas las usan mucho en ovinos, en bovinos, o sea, se usan mucho en todas las especies para poder hacer un ajuste previo, ¿sí? Para no estar sesgando la información de que tu ganancia es de 500 gramos, ¿sí? Si tú haces los ajustes para simplemente con considerar el tipo de parto o la edad de la madre, pues el valor no va a ser exactamente el mismo. Ahorita les voy a decir, puede beneficiarse y puede también castigarse. A ver, de esta fórmula que tenemos aquí, queremos ajustar a los 90 días. Peso al destete menos peso al nacer entre la edad al destete por la edad al ajuste más peso al nacer, más el factor de ajuste. Casi es una fórmula que se usa para todas las edades. Quiero ajustar al año, quiero conocer cuál es el probable peso de este animal o cuál es el peso ajustado a los 6 meses. Entonces la aplican de esta manera. Tengo el peso al nacer, mi peso al destete, 39 kilos, mi edad al destete, yo lo desteté a los 80 días, quiero ajustar a 90 días. ¿Sí? ¿Qué tipo de parto fue doble y qué edad de la madre tiene? Entonces, cuando nosotros vayamos a trabajar con los productores, es importante que tengamos en cuenta todo esto, ¿no? Porque se le puede hacer un análisis muy, muy rápido siempre y cuando tengamos esa información. ¿Qué más el productor colecta? ¿Qué más información toma? ¿Qué más información tiene? La edad de la madre, la edad de los corderos, ustedes la pueden estimar, el tipo de parto. Y con esos datos, básicamente ustedes pueden hacerle un análisis más rápidamente y en lugar de decir que el productor sacó 500, ustedes sacaron 360 gramos, ¿sí? Ajustados con esta fórmula. ¿De dónde viene el tipo de parto y la edad de la madre? Pues obviamente si ustedes se van al internet y buscan factores de ajuste para bovinos, factores de ajuste para cerdos, para todas las especies normalmente hay fórmulas de ajuste, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a la literatura, vamos a encontrar esta tabla, ¿sí? Y dice que son los factores multiplicativos para el ajuste de pesos predestete y postdestete. ¿Qué vemos en esta tabla? Tenemos el sexo de los animales, hembras y machos. Tenemos las edades de las madres, ¿sí? De 1 año, de 2 años, de 3 a 6 años. 1, 2, 3, 6 años para machos. Y en el tipo de parto, que es la información que cruza, ¿verdad? Tipo de parto, edad de la madre y de qué sexo son. Y te dice, de un cordero simple tengo solamente un cordero. O sea, quiere decir que no se murió o que es poco probable que se muera. De dos corderos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que solamente se logró uno. De dos corderos se lograron dos, de tres uno, de tres dos y de tres tres. ¿Qué factor de ajuste es el que yo voy a necesitar? Justamente si el macho fue de parto doble y la edad de la madre tiene 2 años, entonces estamos hablando de machos, la hembra de 2 años y el tipo de parto 2 de 2, que quiere decir que el factor de ajuste por el cual yo voy a multiplicar ese valor es 1,17, ¿sí? Y entonces si ustedes aplican toda esta información, háganlo, trátenlo de hacer, apliquen la fórmula. Y si yo les digo, ajustenme el peso a los 150 días, y lo van a hacer, ¿sí? Y es justamente como trabaja, un ajuste, ¿sí? Y que es mucho más real que estar
ajustando, estar diciendo digo, además de que nosotros los productores luego a veces tendemos a incrementar pesos, incrementar o hablar o presumir de datos más fregones en pocas palabras. Pero esto es lo real, ¿sí? Eh, quieren ajustarle o quieren ponerle espesor de grasa, también se puede hacer en un índice, ¿sí? Pero ese es el ejemplo mucho más sencillo, que es lo que se hace, ¿sí? Pero ojo, si ustedes ajustan esta información, si ustedes ajustan sus 30 datos de sus 30 corderos, cuando ustedes vayan a hacer el análisis genético, pues obviamente los valores genéticos de esos animales van a ser erróneos. ¿Por qué van a ser erróneos? Porque no son datos crudos, no son datos reales porque ustedes ya los ajustaron. Si ustedes los quieren volver a ajustar, el programa les va a castigar a esos animales dependiendo los efectos que estén midiendo ustedes. Pero vamos pensando, si ustedes aquí ya ajustamos por tipo de parto y edad de la madre, ya tengo esa información y me voy y aplico el segundo modelo donde tengo el tipo de parto y la edad de la madre, ¿qué quiere decir? Que estoy duplicando el análisis. Por eso, lo más importante es la edad de la madre para evitar confusiones o para evitar un doble análisis y que el valor genético de ese animal no sea de la manera más precisa, ¿sí? Les pongo este ejemplo para que también vean de dónde viene desde el punto de vista práctico. O sea, que sí lo puedo hacer, pero dependiendo de qué es lo que yo esté buscando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en las bases de ovinos? Que se usa un programa que se llama Obis Webs. Y cuando tomas el dato a los 150 días o 140 días, el programa te estima automáticamente a los 150 días. Y entonces tú agarras esa información, la llevas al programa de evaluación genética y resulta que, ¿qué? Pues que esos datos ya fueron ajustados. Entonces, lo ideal es que nosotros no ajustemos nada de información cuando estemos hablando de que vamos a hacer una evaluación genética, que eso es lo real. Si lo queremos para términos muy prácticos, hay que hacer esto, ¿sí? Con un productor, para darle elementos más claros y más certeros. Si el productor quiere seleccionar a sus animales simplemente con el peso, ¿sí? Más o menos quedó claro, si aplicaron la fórmula, pueden hacerlo para 120 días, para 150 días y les va a dar el peso. Es más, hagan el ejercicio. Si quieren, háganlo en casa, ajusten a 120 días, 150 días y les va a dar básicamente cuál es el peso esperado o el peso ajustado a esas fechas, usando esta información. ¿Sale? ¿Cómo vamos de tiempo? Profesor, ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? yo tengo una pregunta. Con respecto a la fórmula, no entendí muy bien lo de edad al ajuste, no sé si lo puede explicar. A ver, tengo el peso al destete, que son 39 kilos, menos el peso al nacer, que aquí lo tengo, entre los 80 días, que es la edad al destete que yo desteté ese animal, ¿sí? Va a haber otro animal que fue a los 81 días, 82 días, va a depender. Este es simplemente el ejemplo. Y quiero ajustar a los 90 días, ¿sí? O sea, quiero saber cuál es el peso si yo los ajusto a los 90 días. Todo el grupo de corderos, ¿sí? Entonces multiplico ese valor por 90 y le sumo otra vez el peso al nacer. Ah, ok. Ese valor que sale de ahí, o sea, si ustedes aplican toda la fórmula, salvo que esté mal, pero bueno, pues nada más lo único que tienen que hacer es aplicar la fórmula, ¿sí? Lo multiplican por el factor de ajuste, que es 1,17, que es tipo de parto doble y la edad de la madre 2 años. Aquí está.
Son machos, es un macho que nació de una hembra de 2 años. Ah, de una edad de la madre de 2 años y un tipo de parto doble, ¿sí? Que quiere decir que el factor de ajuste es 1,17. Si yo se las cambio y les digo, ah, no, mira, es que es una hembra, pero viene de una madre de 3 años o de 4 años, ah, bueno, entonces el factor va a ser diferente. Y es de parto triple, pero se le murieron dos, entonces lo único que tienes que cambiar es de 3 a 6 años, porque mi hembra tiene cuatro, y es de parto triple, pero se le murieron dos y nada más tiene uno, al destete. Entonces el factor de ajuste es este. Y yo por eso les digo, multipliquemos en este caso para el ejemplo por 1,17 y vean que el peso es diferente. Cuando yo desteté, cuando yo desteté este cordero a los 80 días de 39 kilos, ¿sí? Aquí está. Ahora cuando yo ajusto el peso poniéndole el tipo de parto y la edad de la madre, vean cuál es la diferencia. ¿Cuántos kilos son? Son 5 kilos de diferencia. ¿Sí? Pudieron haber sido 34 kilos, no sé, depende del peso del animal, ¿sí? Que a veces te puede castigar, a veces te puede premiar, justamente, pero ¿qué es lo que hace eso? Es justamente el ajuste. Entonces, cuando tú en tu base de datos le metes toda esa información y corres tu modelo lineal, con tus efectos fijos, pues obviamente lo que te hace es justamente es ajustar. Por eso también otra palabra que se usa es, ¿qué efectos estás ajustando? El tipo de parto, la edad de la madre. En este caso, aquí yo les puedo decir, a ver, díganme cuáles son los efectos que estamos ajustando. En otras palabras, ¿cuáles son los efectos fijos que estás midiendo? ¿Qué quieres ver cuál es su efecto? Pero esa palabra de ajuste se usa mucho, pues. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es ajustar estos efectos. Y el ejemplo es ese, justamente. Pero de otra manera, pues, ¿sí? Sin bases estadísticas. Si me dices, oye, ¿cómo sé que está correcto? Pues lo ideal es hacer un análisis, pero a lo que voy es que cuando nosotros estamos en campo, el productor habla de cosas así como lo que él tiene a la mano, ¿sí? Y el papel de nosotros, creo yo, es llevar este tipo de herramientas justamente para que el productor tenga herramientas muy sencillas y no pueda hacer una evaluación genética, o no tiene los datos o no está en un programa de mejora genética. Es en términos muy prácticos, ¿sí? Y ya la parte de nosotros, bueno, pues está enfocada en esta parte, ¿no? En entender y en usar, en ajustar diferentes efectos. ¿Para qué? Para llegar a las varianzas. ¿Sale? ¿Quedó Dale, más claro? sí, sí, sí. Sí, lo que Ok. pasa, como usted dijo, se me hace que están mal los cálculos. No son 40, ¿Sí? ¿Cuánto da? 50. Ok. No, de todas maneras, no, 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 no se háganlo. O sea, lo único que tienen que hacer es aplicar la fórmula. Igual y yo la apliqué mal y me dio 44, pues. Ok, 39 menos 5 entre 80 por 90 más 5 por 1,17. ¿Nadie sacó este dato? O sea, el mismo. ¿Todos están sacando datos diferentes? sí, 50. Todos están sacando 50. Ok. Lo checo, pero bueno. Bueno, yo lo voy a revisar, pero más o menos es como trabaja. La idea no es que tomen la fórmula así como está de referencia. Pueden ir, ustedes quieren estimar o quieren ajustar el peso de un bovino a los 500 días, háganlo. O sea, vayan y busquen las tablas. La idea es, nada más quiero que vean cómo se hace, o sea, y cómo trabaja detrás de esto en términos prácticos, no desde el punto de vista estadístico. ¿Sale? Dale, excelente. Ok. Oiga, esto es lo Bueno. mismo que hace, por ejemplo, en los bovinos que calculan las lactancias a los 300 días. Sí, sí. Exactamente, es lo mismo, Ok, ok. ¿sale? Pero lo que yo quiero es mostrarles que en realidad así es como trabaja, que lo que hacemos en un análisis es justamente esto, o sea, es castigar o premiar en base a los factores de ajuste. No es lo mismo un cordero o un novillo que venga de una vaca de 6 o 7 años, ¿sí? Y ahí, ¿qué tiene más valor?
Por ejemplo, ahora está muy de moda, por ejemplo, en las borregas que se está estimando un valor genético para longevidad. Y seguramente, si aquí nada más tenemos un factor de ajuste de 3 a 6 años, y entonces, ¿qué pasa con las borregas que tienen 7, 8, 9 años? Entonces, depende qué es lo que yo estoy buscando. Si yo quiero borregas más longevas, seguramente entonces ni uno de estos factores me sirve. O tengo que tomar el de 6 años, ¿verdad? O tendría que premiar a esa borrega que tiene 7, 8 años y que sigue pariendo. Y a lo mejor te sigue dando triples. Eso es justamente lo que no está aquí, o sea, ¿sí? Pero que si tú lo pones en el programa y tienes esa información, justamente eso es lo que te vas. En esencia es lo que trato de decirles, pues, que lo que hace es ajustarte para los efectos que tú necesitas, ¿sí? ¿Sale? Espero que haya quedado más claro. Y viene la otra parte. La otra parte es que también hay una notación matricial, o sea, una notación en matriz que es exactamente lo mismo, ¿sí? Y yo creo que estos términos, bueno, pues también, todo normalmente trabaja a través de regresiones, ¿sí? De una regresión lineal y que la notación matricial es y es igual a xb más el error, que no es nada diferente a lo que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Y es igual a mu más el efecto del año más el error aleatorio, ¿sí? En matriz, ¿cómo trabaja? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en una matriz? Pues buscamos la pendiente, ¿verdad? Podemos estimar esos valores a través de una regresión lineal. Pero normalmente todo trabaja de esta manera. Y es igual a xb más el error, ¿sí? Que es y es el vector de las observaciones. ¿Sí? La variable de respuesta. B es el vector con el efecto de los años, en este caso, el efecto del año, ¿sí? X es la matriz de incidencia, que así se llama en esa notación, indicando qué observación fue observada y en qué año. Y E, ¿qué es E? Es el vector con efectos residuales. Si ustedes se dan cuenta, no es nada diferente. Todo es exactamente lo mismo y es justamente así es como se lleva a cabo el análisis. Más adelante voy a tratar de abordar ese punto porque es importante lo de la regresión lineal con una característica, con dos características, pero en esencia es exactamente lo mismo, ¿sí? Simplemente lo pongo para que vean y se pueden encontrar esta notación, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la parte genética es exactamente lo mismo. Cuando ya hablemos de que necesitamos la matriz de la relación de parentescos, y entonces ahí es donde toma mayor importancia esta notación en matriz. No nos vamos a meter más allá de fondo. Lo único que quiero es que quede un poquito más claro de dónde viene todo esto. ¿Sale? Hasta ahí nos olvidamos del modelo de efectos fijos. ¿Sale? Podemos hacerlo para uno, dos, tres, cuatro efectos. Eh, no estamos interesados como tal en conocer las varianzas de esos efectos, porque al final de cuentas son parte del ambiente y son parte del residuo, ¿sí? Dentro de ese análisis. ¿Qué es el modelo de efectos aleatorios? Bueno, entonces en esa notación matricial es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando allá hablábamos de y es igual a xb, aquí estamos hablando de y es igual a mu más zu más c, ¿sí? Que es zu es exactamente lo mismo que dijimos acá, ¿sí? Que aquí hace, ¿cómo se llama? Énfasis a la parte de los efectos fijos. Acá hace énfasis a la parte de los efectos aleatorios. En esencia como tal, que esta es la parte que nos interesan, los efectos aleatorios, porque son los efectos genéticos, ¿sí? Vamos a empezar a desagregar. Pero como tal, no hay un modelo o no hay un modelo lineal donde nada más estemos evaluando efectos aleatorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente todos esos efectos aleatorios, como el efecto aditivo, el efecto materno, el efecto del semental,
dependen o están afectados por algún efecto fijo, ¿sí? Como el año de nacimiento, como el sexo, ¿sí? Y que están afectando el peso de los animales, como lo vemos aquí. Tenemos en el pedigrí 7 animales: macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, macho, ¿sí? Entonces, por eso les decía, en esencia, nosotros no existe un modelo de efecto con uno, con dos o tres aleatorios, ¿sí? Porque normalmente siempre la respuesta o el comportamiento de un animal se debe a la parte genética y a la parte ambiental, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos fijos de aquí? El efecto del año y el efecto del sexo. Y dentro del pedigrí, que ahí es donde viene la parte genética, dentro del pedigrí de estos 7 animales, lo que nosotros debemos conocer es la relación de parentesco, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En que el animal uno, aquí donde muestro las flechitas, es que está emparentado. No sabemos si son medios hermanos o hermanos completos, pero tienen cierto parentesco con el animal 3, el 4 y el 5, ¿sí? Pero el animal uno no tiene, bueno, así lo dejemos. El animal 2 tiene relación con el 5 y el 6, pero no tiene relación con el 3 y 4. ¿Qué quiere decir? Que son de sementales diferentes, ¿verdad? Y el macho 7 con este peso, en este año, por decir, no tiene relación con ninguno de estos animales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos interesados en estimar el verdadero valor genético de los animales, pues, obviamente la conclusión es que siempre hay efectos ambientales. Y entonces, como tal, no hay un modelo de efectos aleatorios, sino que siempre, si estamos interesados en estimar el valor, pues siempre va a ir acompañado de los efectos fijos, los que nosotros tengamos, ¿sí? En este caso, más el efecto aleatorio, ¿sí? Que eso es lo que les voy a ir poniendo ahorita, pero más o menos que deben ir acompañados de los efectos genéticos, ¿sí? Que vendrían siendo los efectos aleatorios. ¿Cuáles son los efectos aleatorios? El valor directo, el efecto directo del animal, el efecto aditivo o el efecto genético del animal como tal. Hay otros efectos como el materno y el materno permanente, el efecto del semental, y básicamente es ahí donde estamos interesados. Puede haber una correlación entre esos efectos, no me voy a meter ahorita en ese sentido, quiero que entiendan cómo le vamos sumando esos efectos aleatorios y que no quede así como que dijo de la covarianza entre esto y esto, no, 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 no ahorita. Quiero que entiendan esto. Este es la, el modelo, ¿verdad? La forma en cómo se... Ok, tenemos el modelo lineal y tenemos el efecto aleatorio. En realidad lo que nosotros hacemos en una evaluación genética es usar un modelo mixto, ¿sí? Y que ese modelo mixto obviamente tiene la parte que es de los efectos fijos. Ando buscando el ratón para, aquí está, ¿sí? Que es XB, que ya lo veíamos en la notación matricial, que es el tipo de parto, la edad de la madre, el sexo, y tenemos ZU, que son los efectos aleatorios, el aditivo, el materno, el de semental, más el permanente, más el residual. Que si ustedes se dan cuenta, empezamos con un efecto fijo, le metimos 5 efectos fijos y ahorita vamos en la parte de meterle ya en el modelo mixto los efectos, ¿cuál? Aditivo, el materno. Normalmente estamos más interesados siempre en esta parte, porque finalmente de aquí es donde viene el valor genético del animal, como lo explicaba en las diapositivas previas. ¿Sale?
Entonces, en esencia, un modelo mixto está compuesto de los efectos fijos, de los efectos aleatorios y que de fondo, ¿qué es la fórmula, verdad? Fenotipo es igual al ambiente, nada más que cambiado, más la parte genética. O sea, no estamos cambiando nada, ¿sí? Si se dan cuenta. Entonces, un modelo mixto ajusta efectos fijos y también ajusta efectos aleatorios. ¿Cuáles? Los voy a ir desagregando para que quede un poquito más claro. Entonces, tenemos un efecto lineal, tenemos la notación de un efecto aleatorio y en realidad el cómo estimamos los valores genéticos es a través de un modelo mixto, que eso es lo que realmente nos interesa. Pero nos interesa saber cuál es la aportación, o sea, o cuál es la significancia que tanto me están aportando cada uno de los efectos en la característica que yo esté interesado. ¿Sale? Entonces, más o menos ahí debe espero que haya quedado claro. Y de ahí hago un resumen en esta gráfica, ¿sí? Que les decía, ¿cuál es el objetivo final de que nosotros queramos ver 5 características? Peso al nacer, peso al destete, peso 120 días, peso 150 días y peso 210 días, ¿sí? Tenemos los efectos directos que están en verde, los efectos maternos, los efectos maternos del ambiente o permanentes que están en amarillo y el residual. Olvídense, por ejemplo, de todas estas características. Nada más vayámonos al peso al nacer. ¿Qué es lo que les he venido diciendo en un análisis de ese modelo mixto? Con efectos fijos, con efectos aleatorios, más el residual. ¿Qué es? ¿Cómo se biparte o cómo se descompone el 100% de la variación? ¿Sí? Quiere decir que el 50%, por ejemplo, para peso al nacer, corresponde al efecto residual. ¿Sí? No estoy hablando de cuántos efectos estoy evaluando aquí, ¿eh? Pero pudo haber sido nada más el tipo de parto. Bueno, el tipo de parto, el sexo, la edad de la madre o los 2 o 3 efectos que estoy midiendo representan el 50% de la variación. ¿Cierto? Es más, no es el 50, es el 70% más menos de la variación total. Y si ustedes se dan cuenta, para el resto de las características, y quiero pensar yo que en otras características es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que nosotros buscamos al final de cuentas, cuando descomponemos la varianza, es conocer cuál es la importancia o cuáles son los porcentajes de cada efecto, ¿sí? A ver, nosotros estamos interesados en la parte genética, ¿verdad? En la parte aditiva, en el efecto directo, ¿sí? Rebasa el 20%, no rebasa más del 20%, ¿sí? Y que en esencia vendría representando el valor genético, no, la heredabilidad para esa característica. Si recuerdan qué heredabilidad sacamos, por ejemplo, para peso de la lana, fue el punto 48. Aquí estaríamos hablando del punto 18 para peso al nacer, ¿sí? Vean cuál es la importancia del efecto materno, ¿sí? Que aunque en realidad es poco, aquí lo estamos viendo de rojo, pero alrededor del nacimiento es cuando estos efectos tienen mayor importancia. Y que conforme va pasando el tiempo, el cordero, el animal va creciendo, normalmente esos efectos maternos van desapareciendo, ¿sí? Y que entonces nosotros necesitamos estimar o conocer en caso de que tuviésemos la información, ¿sí? El efecto materno permanente son aquellos efectos que
que tiene que ver, por ejemplo, como la habilidad materna de la misma borrega, eh, la producción de leche, pero que tiene que ver con la parte ambiental, que así se le llaman efectos maternos permanentes, ¿sí? Y que también esos efectos tienden a desaparecer conforme va creciendo el animal, así como ustedes lo ven aquí, ¿sí? A veces en razas tiene mucho que ver la edad al estete, por ejemplo. Aparece rápidamente. En este caso que es para corderos de la raza, se dan cuenta que esos efectos, los maternos, van desapareciendo y a los 120 ya casi no están presentes. Es 10 días de edad, pero posiblemente por la estructura de los datos nos esté marcando mayor porcentaje. Pero normalmente la tendencia es que los efectos maternos y los efectos maternos del ambiente tienden a desaparecer conforme el animal va creciendo. Ya no cambian, ¿sí? Incluso van aumentando. ¿Por qué? Porque los efectos maternos y los directos van disminuyendo, ¿sí? Entonces, más o menos, aquí les doy el resumen, el cómo se hace esa descomposición de la varianza. Y aquí nos damos cuenta por qué son importantes unos y qué son importantes otros, ¿sí? Y depende de la característica. En conclusión, entre más efectos fijos mixto, para hacer esa descomposición de la variación, ¿qué quiere decir? Que los valores genéticos van a ser más precisos, van a estar mejor ajustados. Directo y no consideramos, por ejemplo, los efectos maternos o los permanentes, el valor genético va a ser diferente para cada uno de los animales. Entonces, eso solamente es el inicio, ¿eh? Si nosotros queremos ir agregándole, como ahorita lo voy a explicar, primero, ¿qué pasa con un efecto directo? Después, cuando le metemos el efecto materno. Después, cuando le metemos el efecto ambiental. Y después, cuando le metemos el efecto del cemento. Lo único que quiero que entiendan es que conforme le vamos agregando más efectos genéticos, que es la parte interesante de esto o que nos interesa, es justamente como vamos a lograr valores genéticos mucho más precisos. Al final de cuentas es eso. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Es una buena estimación de los componentes para poder, para poder riesgos y evitar que eh, el valor genético del animal está, ¿cómo se llama? Sobrevalorado o subvalorado en muchos casos, ¿sí? Empezar con un modelo mucho más sencillo, con un efecto, y de ahí le vamos agregando más efectos, y luego le agregamos los efectos genéticos, pero en esencia esto es lo que nosotros vamos a obtener al final de cuentas, ¿sí? Y eso es lo que nos va a decir cuál es la heredabilidad para cierta característica, ¿sí? Entonces, más o menos hasta ahí, creo que esa es la idea, ¿no? Que entiendan bien entonces para qué es la descomposición de la varianza y para qué nos sirve. Y esto es un ejemplo que desde luego nos debe de reforzar todo lo que he venido diciendo, ¿sí? ¿Sale? Hasta ahí más o menos quedó claro. ¿Tienen dudas? No dudan. Y ya está complicando más. No, ahí estamos Ok, bien. ok. Sigo. De todas maneras, voy a ir retomando varios puntos y esto todavía debe quedar mucho más claro. Existen muchos programas de evaluación genética. El ASREMOL es
es un programa australiano. El Wombat, si así lo teclean, Wombat, también es otro australiano, que fueron justamente hechos ahí en la universidad donde estuve yo en el programa de doctorado. Y bueno, estos programas se usan a nivel mundial, ¿sí? De Estados Unidos hay anteriormente había uno que se llama MTDF Remol. Ahora en la Universidad de Georgia sacaron otro programa ya desde el 2000 que se llama Bloop F90. Y todos los programas son muy similares en la forma en cómo ingresan la información para justamente para hacer esa descomposición de la varianza. Porque al final de cuentas ese es el primer objetivo, conocer las varianzas, la descomposición y después estimar los valores genéticos en base a esa información. Justamente eso es lo que se busca. La idea no es que ustedes aprendan a manejar el programa, porque ni tenemos la licencia y voy a ver más adelante si ahorita en este momento no tengo acceso al programa, pero una vez que lo tenga, les voy a hacer una corrida para que vean y que es muy fácil. Pero en todos los programas es exactamente lo mismo. ¿Por qué les hago mucho énfasis en que ustedes deben tener todas las habilidades para preparar su información? Para decir qué variables, para ver si todas mis variables tienen una distribución normal, cuántas desviaciones estándar tengo que usar. En pocas palabras, lo que hicimos la vez pasada, lo que vimos en el programa de R, es justamente, ¿sí? Estos, todas estas son las columnas que tenemos en Excel, ¿sí? La identificación del animal, el semental, la madre, la interacción, ahorita la menciono así, pero más adelante la voy a retomar, el sexo, el tipo de parto, el tipo de destete, la edad de la madre, las edades de los corderos, eh, las edades de los corderos y los valores para cada una de las características. En esencia, quédense en mente que esta es la base de datos que está en CSV o en Excel o está ahí justamente, y que es la que el programa lee en R y que esa base de datos es la que nosotros usamos justamente para hacer la evaluación genética. ¿Qué fue lo que pasó en el examen? Cuatro columnas, les cambiaron el nombre, ya vivieron todo ese proceso de preparación de los datos. Ya encontraron una distribución normal de la información y les decía, eso nos lleva prácticamente el 80% del tiempo, el conocer nuestras bases de datos, ¿sí? El conocer cuáles son nuestras características o las variables que estamos midiendo. Lo demás no me voy a meter ahí para no crear confusión. Lo único que quiero que quede un poquito más claro es cómo trabaja el programa en realidad, ¿sí? Y en las tres líneas de arriba tiene que ver con la identificación del animal, el semental y la madre. En esencia, ¿qué son esas tres columnas? Es el pedigrí de todos los animales, ¿sí? La identificación del animal, el semental y la madre, que son las tres columnas que deben ir al inicio, ¿sí? Y que debe de coincidir con la parte siguiente que yo le doy solamente el 10%. Que el pedigrí debe estar en otro programa diferente, con la misma extensión de CSV. Si se dan cuenta que ustedes trabajan, construyen su pedigrí, y entonces en esencia para que el programa trabaje, ustedes deben tener dos archivos. Lo que es el pedigrí en Excel o en CSV con los tres datos que les dije aquí. La identificación del animal, el semental y la madre, que esta información es la que contiene el otro archivo, que es el que nosotros leemos en R, ¿sí? Que es el que nosotros preparamos. Hagan de cuenta que ustedes en el examen prepararon cuatro columnas con nombres diferentes y están los datos de sus 10 animales. Ese archivo es justamente el segundo y el otro es por separado, que es el pedigrí. ¿Qué les faltaría a su archivo ese que ustedes prepararon en el examen?
Pues únicamente poner las tres columnas que faltarían. ¿Quién es el padre? Quién es el animal? La identificación del padre y la madre y tiene el pedigrí. Y eso es no nos cuesta mucho, en realidad lo que te cuesta más es construir el pedigrí. Y la última parte, que es el otro 10%, incluso menos, si tú no tienes errores en esta parte de cómo está ordenada tu información. ¿Qué quiero decir? Que si tú no metes o no capturas esta información en el programa, como la tienes en tu base de datos de aquí, vas a tener errores. Entonces, lo más recomendable es que siempre ordenes tu información como está aquí a como la tienes aquí. Ojo, nada más es para que vean cómo se ordena, qué requerimientos en archivos debemos tener, y la otra parte es donde estamos justamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? En el modelo que nosotros vamos a usar. ¿Para qué característica? Entonces, de aquí no me voy a mover simplemente para que ustedes vayan viendo qué es lo que el programa nos da. Y ahí es donde voy a ir terminando esta parte y ya la siguiente clase vamos a retomar con modelos mucho más complicados. Este es el modelo más simple, por ejemplo. Ay, es que quiero tratar de buscar el mouse. Ok, aquí está. Peso al nacer, ¿sí? ¿Dónde está peso al nacer? Aquí está peso al nacer. O sea, si tú no tienes el peso al nacer en tu base de datos, aunque tú lo pongas aquí, no te va a marcar error, ¿sí? Pero lo que voy es que ustedes vean el modelo, que es exactamente el mismo. Peso al nacer es igual a ¿qué? A la media poblacional más el efecto del sexo, el tipo de parto y la edad de la madre. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos nosotros en esta parte de los efectos fijos, nada más ajustando tres: el sexo, el tipo de parto y la edad de la madre. Esos son los efectos fijos, ¿sí? ¿Y cuál es la segunda parte del modelo? La segunda parte del modelo, pues obviamente te dice que R te significa random effects, que son los efectos aleatorios, ¿sí? Esta es la notación que usamos y entre llaves justamente van los efectos genéticos. En este caso es la información, el efecto genético. ¿Para eso qué necesitamos? La identificación del animal, ¿sí? Eso es lo único que le ponemos ahí y eso es lo que nos va a estimar. La variación o nos va a descomponer las varianzas para el efecto residual, para el efecto aditivo, y en este caso no le hagan mucho caso, hay otro efecto que tiene que ver con el grupo contemporáneo, ¿sí? No le hagan caso, hagan de cuenta que eso que dice FYS no existe, para no confundirlos. Hagan de cuenta que solamente nos interesa en estimar el efecto genético, que para eso tiene que ver con la identificación del animal. O así le damos la orden al programa, ¿sí? Tres efectos fijos y un efecto aleatorio. Aquí. Tres efectos fijos y nada más el efecto aditivo. Eso es lo que estamos haciendo en ese modelo mixto, en ese análisis para esa característica de peso al nacer. ¿Sale? Más o menos quedó claro. La idea es que vayamos así de la mano y hago mucho énfasis en repetir los ejercicios, pero quiero que vean de dónde viene, ¿sí? Entonces ustedes corren como en el SAS, ejecutan sus comandos, aquí únicamente es ejecutar y correr el modelo. Si no hay ningún error y si se pone como está aquí, seguramente no va a haber, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos va a dar el análisis estadístico? No muy diferente a lo que nos da el SAS, ¿sí? Nos dice todas las columnas que tiene ¿cómo se llama? Nuestra base de datos,
nos dice el tamaño, nos dice la información que no está disponible, nos dice los mínimos, nos dice los máximos y nos da lo que es el PROC univariate. Acuérdense cuando les decía, póngale PROC univariate y les va a dar los estadísticos descriptivos. Aquí estamos viendo todos los estadísticos descriptivos para cada una de las variables, pero sobre todo cuáles nos interesan. ¿Quieres ver la edad de los animales? A 75 días la media para peso al destete. Para 120 días, 121 días. ¿Quieres ver la media para peso al destete? Perdón, para peso al nacer, 5,20. Peso al destete, 27 kilos. Peso a los 210 días, 54 kilos. Si ustedes se dan cuenta, no únicamente les da la información de la variable que estamos midiendo, pero les da la información de todas las columnas que nosotros tenemos. Y también te da la desviación estándar, ¿sí? No te calcula varianzas, no te calcula coeficientes de variación. Simplemente cuando tú estés interesado en eso, simplemente te vas y estimas por separado para cada variable. Esa es la primera parte que te da. Y eso no es diferente a lo que obtuvimos en R, ¿verdad? Cuando le das un describe, ¿sí? O cuando le das un proc univariate en SAS, ¿sale? Eso es lo primero, pero es lo primero que ustedes tienen que ver para ver cuáles son las medias, cuáles son las desviaciones estándar, cuántos rebaños están participando, cuántos productores están participando, ¿sí? Básicamente eso es lo que te da. ¿Cuál es la segunda parte de este análisis? Y entonces es ahí donde ya nos vamos a la descomposición de la varianza, ¿sí? Primero me voy en la parte de abajo, ¿sí? Este es el análisis de varianza que nosotros obtenemos en R, ¿verdad? O obtenemos en SAS, que no es diferente. ¿Cuáles son los efectos fijos que estoy ajustando? El sexo, el tipo de parto y la edad de la madre. Vienen los grados de libertad, las sumas de cuadrados, la F calculada, y tenemos la significancia. ¿Qué te quiere decir? Que nosotros con esta probabilidad del 1%, estos efectos son altamente significativos. Y aquí te lo reitera. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Tienen 10 efectos aleatorios fijos? Bueno, solamente de esos 7 los más importantes o los que tuvieron mayor significancia fue el sexo, el tipo de parto, edad de la madre y son los que se consideran en ese modelo. La otra parte es donde viene ya la parte más importante, ¿sí? ¿De dónde viene la descomposición de la varianza? Viene para el animal como tal, ¿verdad? Para el efecto aditivo que nosotros le pusimos el ID. Está el otro efecto que les dije que no le hicieran caso, que es el grupo contemporáneo, ¿sí? Y el residual, que es toda la parte del efecto ambiental, ¿sí? Entonces, te da tres varianzas aquí. Hagan de cuenta que no existe FYS y nada más tienen las dos varianzas de ID y del residual, ¿sí? Que la residual es toda la varianza del ambiente como tal y ID es la varianza aditiva o genética, ¿sí? Si ustedes van aquí mismo, donde dice sigma, que es lo que nos está diciendo que es la varianza genética, la varianza para este grupo contemporáneo y la varianza residual. Ya tienen las varianzas, ¿verdad? Ya no hay problema, ya las sabemos estimar, ¿sí? De esta manera. ¿Cuál es el paso final? Ya para terminar aquí. En un minuto no me tardo más. Otra vez, me voy a otra parte del análisis final, donde voy exclusivamente a cuantificar las varianzas. ¿Para qué? Para conocer cuál es la varianza fenotípica, ¿sí? Que eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es mi varianza genética? ¿Cuál es mi varianza residual? Para estimar el total de mi varianza fenotípica, ¿sí? Que esa es la fórmula que veníamos diciendo, P es igual a G más E, únicamente le agregamos V.
que tiene que ver con las varianzas. ¿Qué necesito estimar primero? La varianza fenotípica. ¿Cómo estimo la varianza fenotípica? Si yo decía que era las diferencias fenotípicas es igual a las diferencias genéticas más las diferencias residuales. ¿Sí? Y entonces, aquí tenemos la varianza genética o aditiva y tenemos la varianza residual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar estas dos varianzas, ¿verdad? Súmenlas. Súmenlas, háganlo rápido ahí en el celular y me dicen cuánto les dio, que ese es el total de la varianza fenotípica. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? Ya quedó, doctor. ¿Cuánto les dio? Justo eso que está ahí, 0.850. Un punto 850. Ah, Entonces, si ustedes tienen otro efecto, el materno, el del semental, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que sumar todos los efectos, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es el total de la varianza fenotípica. Y dentro de esa varianza fenotípica se cuantifican todas. La genética, esta puede ser como ambiental, no le hagan caso ahorita, y la residual. Si ustedes van a la gráfica que yo les decía, justamente lo que está graficado es la parte residual, por eso vemos que es el 50%. En este caso es más, ¿sí? Y luego viene otra fórmula aquí abajo, ¿sí? A ver, ¿cómo estiman ya de acuerdo al ejercicio, cómo estiman la heredabilidad? ¿Sí? La varianza genética, ¿cuánto es? 2,59. Más la varianza residual, tenemos una varianza fenotípica de 850. Punto 850. ¿Cuál es la heredabilidad? ¿Cómo saco la heredabilidad? sacan la varianza genética dividiéndola entre la varianza fenotípica. Ok, ¿cuál es la varianza genética aquí? Y ya tiene la varianza fenotípica. Por eso se dice que la varianza, que es una diferencia de varianza, ¿sí? Pero en esencia la varianza genética, ¿qué es? Pues, se refiere a la proporción de esas varianza fenotípica, ¿sí? Entonces es simplemente aplicamos la fórmula varianza genética entre la varianza fenotípica, que ahí la tenemos y nos da una heredabilidad de 30%. Hace rato en el ejemplo sacamos 0,48, ¿cierto? Y luego eso lo vamos a ir clarificando. Pero lo que quiero es que vean que para qué queremos los componentes de varianza o la descomposición de la varianza. Entonces, ¿hay descomposición de la varianza en los efectos fijos? No hay. ¿Por qué? Porque todo eso es el residual, es algo que nosotros no podemos tener control sobre ello, ¿sí? Por eso te dice que es el más del 50% del total de la varianza, ¿sí? Y entonces lo que sigue de aquí es, ¿qué pasa cuando yo le pongo un efecto materno, un efecto ambiental? Y con eso más o menos termino la idea, ¿sí? Que la varianza fenotípica para para este modelo no deben tener mayor problema, ¿sí? Pero así es como se hace la descomposición de la varianza. ¿Y para qué nos sirve? Justamente para estimar los parámetros genéticos. Ahí le vamos a parar, chavos, ya. Ya me estoy pasando, dije 10, 20, pero ahí está. Ya no me voy más allá para ya no quitarles más tiempo, pero básicamente quédense con esa idea. Voy a retomar esto, lo voy a ir haciendo para más modelos, vamos a ir haciendo el ejercicio para que quede bien claro. Y después cuando le metamos la interacción genotipo-ambiente, ¿sí? Y con eso vamos a cerrar esto prácticamente. Yo creo que ya el martes, el lunes y el martes ya hablamos sobre lo del proyecto. Básicamente, pero yo creo que hasta aquí no deben tener problemas porque hemos ido así como
de la mano, de la mano. ¿Sale? ¿Sale? Dale, Eh, doctor. cuídense y es todo por el día de hoy. Gracias. Gracias, nos Hasta vemos el lunes. luego. Mm. Voy a cerrar ya esta transmisión, doctor, para abrir Sí, la siguiente clase. sí, correcto. Vuelvo en 5 minutos. Sí, está bien.